Victoria histórica y contundente en las elecciones presidenciales de Chile del republicano José Antonio Kast sobre la comunista Janet Jara. Veámoslo. El republicano José Antonio Kast será finalmente el próximo presidente de Chile después de haber derrotado absolutamente, después de haber barrido electoralmente a la comunista Janet Jara. El triunfo de Kast no solo es abrumador en términos porcentuales, con cerca del 60% de todos los votos, 20 más que su rival, la comunista Janet Jara, sino que también es abrumador en términos geográficos. José Antonio Kast ha vencido en todas las regiones del país. El mensaje que han lanzado la mayoría de los chilenos a través de las urnas, por tanto, es bastante claro. En primer lugar, no queremos repetir la experiencia del mal gobierno saliente de Gabriel Boric, uno de los ejecutivos con índices de aprobación nacional más bajos de toda la historia de Chile. Y en segundo lugar, no queremos una versión aún más radicalizada de ese gobierno que pocas cosas buenas ha traído. Janet Jara fue ministra de Trabajo con Gabriel Boric y, como ya hemos indicado, forma parte del Partido Comunista, es decir, la formación más a la izquierda, más antiliberal de todo el espectro político chileno. Pero en tercer lugar, también resulta harto probable que la mayoría de chilenos haya lanzado un tercer mensaje que José Antonio Kast, en estos momentos comprensiblemente borracho de victoria electoral, no debería desoír. Y el mensaje resulta bastante sencillo. Queremos volver a crecer. Queremos volver a experimentar la prosperidad que ha traído el crecimiento económico a Chile y a los chilenos. Queremos volver a ser una sociedad dinámica, una sociedad en la que las generaciones futuras vivían mucho mejor que las generaciones pasadas. Queremos salir del estancamiento. Queremos abandonar la degradación institucional continuada que durante la última década solo ha condenado a Chile a la mediocridad. Solo hace falta fijarse en este gráfico que refleja la evolución de la renta per cápita de Chile, ya descontada la inflación, desde el año 1989, desde que recuperaron la democracia. Y en este gráfico resulta muy claramente perceptible que durante los últimos 12 años, aproximadamente desde el inicio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, la renta per cápita en Chile está en gran medida estancada. Solo ha crecido en estos 12 años un 10%, a una media de poco más del 0,8% al año. En cambio, durante los 12 años anteriores, la renta per cápita de Chile se incrementó en un 52%, un promedio del 3,5% anual, 4 veces más que el ritmo de los últimos 12 años. Y no pensemos que ese periodo de la historia de Chile fue absolutamente excepcional. Si echamos la vista un poco más atrás, los 12 años anteriores, desde que regresa la democracia hasta el inicio del siglo XXI, lo que tenemos es que en ese periodo de 12 años la renta per cápita se incrementó en un 60%, una media del 4% al año. Y sí, es verdad que cuanto más rico, más desarrollado está un país, más le cuesta en el margen seguir creciendo. Sin embargo, no tiene mucho sentido que Chile estuviese creciendo a ritmos del 4% anual o del 3,5% anual y de repente experimentara un frenazo en seco en su ritmo de expansión hasta el punto de prácticamente dejar de crecer. Y los chilenos ansían volver a generar riqueza al ritmo al que la venían generando desde la recuperación de la democracia y hasta el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Porque crecer más significa vivir mejor. Y los chilenos, como todo el mundo, desean vivir mejor. Por tanto, ese es uno de los principales retos que va a tener encima de la mesa José Antonio Kast. Y no es un reto menor, porque, repito, Chile lleva prácticamente 12 años estancado. Y eso significa que hay problemas muy de fondo que es urgente resolver para poder relanzar ese crecimiento económico. Y en este sentido, el programa económico de José Antonio Kast, que ya tuvimos ocasión de resumir comparándolo con su alternativa, el programa económico de la comunista Janet Jara, el de José Antonio Kast, como ya tuvimos ocasión de describir,
avanza en la buena dirección. Esa dirección consiste en darle más espacio al sector privado, liberándolo de cargas fiscales y regulatorias para que ese sector privado, que fue la punta de lanza del crecimiento económico de Chile durante sus 2 décadas brillantes, pueda volver a generar riqueza con dinamismo, que la bota visible del sector público no aplaste la creativa y revolucionaria mano invisible del mercado. En concreto, José Antonio Kast pretende recortar en 6.000 millones de dólares el gasto público del Estado chileno, con el objetivo de obtener margen financiero para rebajar los principales impuestos que gravan, que penalizan la inversión empresarial. Por un lado, el impuesto sobre beneficios de las empresas y por otro, el impuesto sobre las plusvalías bursátiles, sobre las ganancias derivadas de vender acciones en bolsa, porque muchas empresas justamente consiguen financiación para invertir a través del mercado bursátil. Y a su vez, José Antonio Kast también busca desburocratizar y desregular la economía chilena, sobre todo en el frente laboral. Una de las principales reformas legislativas que quiere impulsar Kast es la liberalización del mercado laboral. De hecho, la decadencia o el estancamiento económico de Chile guarda una relación bastante estrecha con la reforma laboral antimercado que aprobó el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Por eso es necesario revertir esa reforma laboral y dotar de mucha más flexibilidad contractual a los pactos entre empresas y trabajadores. Téngase en cuenta que estas son las principales promesas electorales en el ámbito económico. Son quizá las políticas económicas más inmediatas, más a corto plazo, que debería aprobar José Antonio Kast. Pero si José Antonio Kast tiene una agenda verdaderamente ambiciosa de transformar a Chile y devolverle el dinamismo que lo caracterizó durante varias décadas, no debería limitarse a impulsar solo estas políticas económicas, porque aún siendo importantes, se quedan cortas para transformar en profundidad la economía chilena. Kast va a tener un congreso muy favorable para todo tipo de reformas aperturistas que quiera sacar adelante, y desde luego sería desaprovechar una oportunidad histórica como la que no volverá a tener Chile durante muchísimo tiempo si adoptara una pose demasiado conservadora, demasiado gerencial, y se limitara a mantener lo que hay con algunos retoques en lugar de revertir plenamente 15 años de malas políticas económicas y retomar la modernización de la economía chilena desde el punto en el que jamás debió desviarse hace década y media. José Antonio Kast debería mirarse en el espejo de su vecino Javier Milei en Argentina, tanto por la ambición, la convicción y el coraje para sacar adelante reformas muy profundas y muy necesarias para la economía del país. Pero el riesgo reside justamente ahí. José Antonio Kast no tiene la convicción que sí posee Javier Milei y quizá aún más relevante, las circunstancias económicas de Chile no apremian tantísimo a su presidente para sacar adelante una agenda tan enérgicamente reformista como la de Javier Milei, a diferencia de lo que sí sucedía con las circunstancias económicas de Argentina, que imploraban sí o sí una motosierra inmediata sobre el gasto público y sobre la hiperregulación de Argentina. Kast podría tener la tentación de apoltronarse durante los próximos 4 años en los sillones presidenciales de la Casa de la Moneda, evitando pisar muchos callos y por tanto buscando una presidencia tranquila. Pero si hiciera eso, si cayera en la tentación de hacer eso, Chile no volverá a ser aquel Chile que era una envidia para todo el continente por su fulgurante dinamismo económico. José Antonio Kast tiene ante sí una oportunidad histórica para relanzar con fuerza el crecimiento económico de Chile, para convertir nuevamente a Chile en uno de los principales motores de la región. Ojalá el cálculo y el tacticismo político no le lleven a desaprovecharla, porque de hacerlo no solo estaría pavimentando el camino para que regrese la izquierda al poder, sino sobre todo y mucho más relevante, estaría traicionando a los chilenos del presente y del futuro.